Jesús de lo que ocurría con el rey que había descendido y la incredulidad del ser humano. Esa es la lucha de Dios con el ser humano, la incredulidad. El no creer lo que Dios puede hacer y no creer en que Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere y estime conveniente para la humanidad. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, por lo cual de ellas me apedreáis. Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en su ley, yo dije, dioses sois? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios les llamó dioses, la escritura no puede ser violada. El que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije, yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de las manos, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en Jesús. Padre, te damos a ti toda gloria, toda honra, y hemos escuchado una porción de tu palabra, la cual, Señor, nos trae inmediatamente una luz a nuestro corazón. Yo oro, Dios, para que tú uses mi vida, para que se manifieste su poder, esa luz de entendimiento, colócala en medio de nosotros, dentro de nosotros, para poder comprender lo profundo del reino de Dios. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Las situaciones importantes del reino de los cielos, hermano. Vamos a tratar de entender. Jesús le había dicho: yo y el Padre uno somos. Esta es una declaración importante acerca de la deidad de Jesús y de la naturaleza de la Trinidad. Yo y el Padre, ¿cierto? Uno somos. Uno en esencia, principalmente, pero por lo tanto también en obra y poder y en voluntad. Eran iguales, ¿cierto? Porque el Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Amén. Entonces, para que podamos entender esto, el Señor les dice y les muestra las obras, y les dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. La característica de Jesús era mostrar al Padre. Para que entendamos, Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo que he estado con vosotros y no has visto al Padre. Entonces, usted me puede decir: sí, pero Dios es espíritu, pero es una persona. Una persona que tiene sentimientos, una persona que tiene una esencia. Y dentro de esa esencia
el Señor, dentro de ese ser divino, estaba toda la naturaleza de Dios. Toda la naturaleza que Cristo había obtenido del Padre. Entonces le dice, muchas buenas obras he hecho de mi Padre. O sea, las obras ni siquiera eran de Él. Él no se adjudicaba nada. Él no tenía tiempo para quitarle la gloria a Dios, porque Él escuchó al Padre decir, yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces, Él jamás iba a cometer ese error. Todas las obras fueron hechas por la dirección del Padre, todas. Todas las obras. Bíblico, sí. ¿Respalda la palabra esto? Sí. Juan 5:19, por favor. Juan 5:19. Mire, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Siempre primero el Padre para Jesús, siempre primero su papá, haciendo lo que él veía hacer a su Padre. Entonces, por una condición de obediencia, por una ocasión de sujeción, Jesús actuaba en favor del papá. Amén. Aleluya. Eran buenas obras, no eran malas obras. No eran obras que perjudicaran al papá. Eran obras que glorificaban al Padre. Entonces, eran obras hermosas. De darle vista a un ciego, de hacer caminar a un paralítico, de resucitar a un muerto. Eran obras espectaculares, hermosas. No solo porque eran actos de obediencia al Padre, sino también porque eran actos de bendición para los hombres. Jesús cumplía dos funciones al hacer obras. Obedecía a papá, ¿cierto? Y bendecía a la gente. Mire, Jesús dijo, la palabra de Dios dice que Jesús crecía vertical y horizontal, agradando al Padre y agradando a la gente que le creía. Entonces, los judíos volvieron a tomar, ya habían tomado piedra para apedrearlo, pero volvieron a tomar piedras para apedrearlo nuevamente. El hecho de que los líderes religiosos consideraran la declaración yo y el Padre uno somos, ¿cierto?, como una blasfemia. Que lo que tú estás diciendo no tiene perdón de Dios. Estás blasfemando, te estás haciendo algo que tú no eres. Aleluya. El hecho de que los líderes entendieran esto como blasfemia prueba que Jesús hablaba de mucho más que una unidad y propósito y voluntad. Ellos se enojaban con las palabras de Jesús. Ellos se molestaban por la palabra de Jesús, pero no tenían, escúcheme bien, no tenían argumento para destruir la palabra. Mire, escúcheme. Ellos no tenían argumento para destruir la palabra, pero sí querían destruir al autor de la palabra. Querían matar a Cristo, al Verbo. Y muchas veces pasa que nosotros, como no tenemos argumentos, como no tenemos base para destruir la palabra, nos vamos contra el predicador. Y atacamos al predicador. Porque no hay argumento para destruir la palabra, porque la palabra es eterna, la palabra tiene vida, la palabra permanece. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Entonces, tratar de destruir la palabra es imposible, pero sí ellos querían destruir al que lanzaba la palabra, la fuente de la palabra. El griego realmente significa que fueron por piedras para arrojárselas.
ellos querían arrojarle piedras. Está claro que perdieron la discusión, o sea, no le pudieron ganar a la palabra que Jesús lanzó, no podían señalar a nada con las palabras que ellos tenían y obras de Jesús que mostrase que Él no era el Mesías, o sea, no le podían contradecir. Es difícil, hermano, contradecir la verdad. Es difícil, por cualquier situación, cuando usted va con la verdad, nada lo puede frenar. Nada lo puede frenar. No hay nada que pueda destruir su verdad. Le van a inventar cosas, le van a levantar calumnias, lo van a tratar mal, le van a tratar de cualquier forma, pero usted está parado en la verdad y eso no lo puede mover. El Señor dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Firmeza. Firmeza. No, no y no. Aleluya. Entonces, estaba establecido en la ley que la blasfemia debía ser castigada con lapidación, con piedras. Levíticos 24:16, por favor. Levíticos 24:16. Mira lo que dice. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. El que blasfemare debía morir. Pero estos hombres no estaban permitiendo que los debidos procesos de la ley se llevaran a cabo. No estaban permitiendo eso. Si no pueden responder argumentos santos con razonamientos justos, es muy difícil, hermano, que usted pelee con razonamiento sobre una causa que es santa, es pura. Aleluya. Si usted pretende responder con argumentos santos, con razonamientos justos, ¿cierto? No va a poder luchar contra eso. Es difícil. Pueden ser respuestas duras, a lo mejor con piedras, porque ellos se apoyaban en la ley, no en lo que podían argumentar. Es fácil apoyarse en la ley cuando no tenemos argumentos. Es fácil apoyarse en la palabra cuando no podemos rebatir algo. Es que la Biblia dice. Sí, la Biblia dice. Pero la Biblia te está confrontando a ti, no a mí. Así que no me argumentes. Aleluya. Porque la Biblia, la palabra de Dios nos confronta. La palabra que Él la predique es de confrontamiento contra la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Entonces no podemos poner argumentos humanos para poder destruir la palabra de Dios. No vamos a poder, pero sí ellos pretendían destruir de donde salía la palabra. No tenían argumentos para pelear la palabra, pero sí tenían argumentos y tenían situaciones para destruir la fuente de la palabra. Aleluya. Entonces muchas veces pasa que nosotros queremos destruir a las personas que nos dicen la verdad, porque no queremos que esa verdad entre en nosotros. Aleluya. Santo es el Señor. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Miren, ¿qué es más difícil? ¿Que usted se haga Dios o que Dios se haga hombre? Aleluya. Era más difícil que Dios se hiciera hombre.
Porque Jesús les dice, ¿acaso no está escrito en la ley? Yo dije, dioses sois. Pero ellos no podían entender que el que estaba frente de ellos era Dios. Porque los fundamentos terrenales, la mentalidad terrenal te inunda en oscuridad, hermano. Todo argumento que tú le quieras poner a la palabra en base a tus ideas, a tu raciocinio, a tu, cultura, no vas a poder, no voy a poder. Nadie puede pelear contra la verdad. Nadie puede destruir la verdad. Nadie puede esconder la verdad. Porque el Señor dice que todo lo sacará a la luz. Todo lo oculto Él lo sacará a la luz. Entonces, hermano, nosotros debemos entender que no podemos estar jugando a tratar de que Dios no nos conoce, de que Dios no sabe lo que hacemos, de que Dios no sabe lo que pensamos, de que Dios no tiene idea de cómo yo estoy en este lugar. Muchas veces pensamos que nosotros obviamos a Dios, hacemos un bypass y pasamos por ahí para que Dios no se dé cuenta que yo entré por un camino que no correspondía. Pero Dios que conoce los corazones, el Señor conocía la ley, conocía la palabra, porque Él era la palabra, Él era la ley, Él era los mandamientos. Todo estaba hecho por Él y para Él. Entonces era imposible que desconozcamos la deidad, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. El que no mide eso, escúcheme bien, el que no mide eso está en serios peligros de no conocer a Dios cuando Dios se manifieste. Porque la palabra de Dios dice que tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces cuando yo pienso, ¿qué estoy pensando? ¿Estoy pensando bajo la voluntad de Dios? ¿O estoy pensando conforme a lo que yo quiero? A lo que yo deseo. Aleluya. Yo puedo querer mucho algo, yo puedo desear algo, pero si no está en la voluntad de Dios no se va a cumplir nunca. Nunca. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender. Era una blasfemia que un hombre afirmara ser Dios. Y es digno de tener en cuenta que Jesús nunca manifestó indignación cuando se le acusó de hacerse a sí mismo Dios. Sin embargo, si Él fuera un simple hombre, nadie podría haber este pecado con mayor repugnancia. ¿Cuál era el problema? De estos pastores, porque aquí está en contra de los pastores, líderes que gobernaban o reinaban sobre el rebaño de Cristo, el rebaño del Señor. Es que ellos sabían que era verdad, pero no la querían reconocer. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Muchas veces nosotros sabemos que es verdad. Sabemos que no se nos va a dar como nosotros queremos. Sabemos que Dios no es una persona que accede a todo lo que nosotros le pidamos. No es así. Porque está todo bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de Dios. Entonces, si nosotros pensamos que nuestra oración va a quebrantar la mano de Dios, lo único que va a conseguir usted es dañarse las rodillas y entrar en palabrería y vana repetición. Porque Dios no va a responder. Dios no va a responder. Si usted quiere entender cómo va a responder Dios, deje de repetir todas las noches la misma oración. Si usted quiere que Dios le responda,
quebrante el corazón. Si usted quiere que Dios le responda, dígale que no merezco nada de parte de Él. Y Dios va a responder. Porque queremos que, escúchenme bien, queremos que las cosas funcionen sin que Dios nos responda. Aleluya. Oramos y oramos. Dame esto, el que yo sé que esto, porque me dijeron esto, el que está profetizado esto, el que aquí y allá. Y hablamos, pero no escuchamos a aquel que puede cumplir lo que nos dijeron. ¿Cuántas veces se ha quedado en silencio y dejar que solo Dios hable? Aleluya. Pero que Dios hable. No que nuestra mente o nuestro consciente hable, que Dios hable. Aleluya. Porque si yo estoy pidiendo algo y Dios me habla y me dice no te lo voy a dar, inmediatamente yo tengo que dejar y buscar otro camino. Aleluya. Porque la respuesta de Dios va a ser sí, no, espérate. No es el tiempo. Aleluya. Y la oración no es un monólogo, hermano. La oración es una comunicación de dos personas. Entonces Dios te tiene que hablar también. Y ellos no podían entender que estaban hablando con Dios. No querían escuchar a Dios. Ellos estaban basados en sus pensamientos, en sus ideas. La religiosidad los había metido ahí. La religiosidad le había enseñado, hermano, le había enseñado a escuchar su propia ley, su propio pensamiento, sus propias ideas. Porque cuando tú y yo nos metemos en la religión, nos escuchamos nosotros mismos. Aleluya. Dios no habla en medio de la religión. Porque empieza el yo. Empieza el yo. En la religión yo necesito esto. Yo sé que tú me lo vas a dar. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me vas a dar esto. Yo sé que tú conoces mi corazón. Yo sé el yo. Aleluya. Había dos hombres parados en el muro. Uno le decía, yo diezmo, yo ofrendo, yo me congrego, yo hago tu voluntad, yo no soy como este. Y era el yo. Mas el que estaba en silencio, lo único que dijo, sé propicio a mi pecador. Y volvió justificado. Aleluya. Entonces ellos no querían escuchar. No querían escuchar la fuente de la verdad. No querían escuchar la fuente del que le estaba lanzando palabras. Porque le dice ahí, no leíste en tu ley, le dice, en su ley, que yo dije. Hermano, cuando tú lees, y hoy día nosotros entendemos porque leemos 2 o 3 veces pasaje. Pero ellos no podían escuchar. No podían oír. ¿Sabe por qué no podían oír? Porque su mente estaba pensando en qué responder. Y cuando tú estás en un confrontamiento, tú tienes que escuchar a la otra persona para poder responder. No estar pensando qué le vas a responder después de que lo dijiste. Cuando tú estás pensando qué le respondo ahora, no estás escuchando lo que viene del otro lado. Y ellos estaban pensando en qué responderle a Jesús. Estaban escuchando su ley, estaban escuchando su corazón. En vez de abrir el corazón, ellos escuchaban su propio corazón. Tú no puedes ser más que nosotros. Tú no te puedes hacer Dios. Es imposible que tú nazcas de prostitución, de fornicación. Es imposible que tú vengas de una naturaleza pecadora. Porque ellos sabían que el que nacía muerto en delito de pecado, esa era la humanidad. Entonces ellos no podían entender.
¿Cómo va a ser Dios si nació de María? Aleluya. Entonces, cuando nosotros nos cerramos en este círculo vicioso de la religiosidad, no podemos entender. Entonces Jesús le responde. Los líderes religiosos rodearon a Jesús, lo rodearon, y ahora sostenían rocas, piedras grandes, para apedrearlo a muerte. Lo querían matar. Jesús no se asustó y corrió. Los detuvo con el poder de la palabra. Les respondió como un rabí educado. Un rabí educado le hablaría a otros rabíes educados. Se supone que ellos eran rabinos educados. Entonces Jesús usa y se pone a la altura de ellos para responderle educadamente. Ni así pudieron entender. Hay gente que aunque le muestres educación, aunque le muestres, no entienden. Aunque tú le hables con fundamentos, no entienden. Y siguen. Aleluya. Necesitamos entender eso. Jesús refuta la acusación de la blasfemia utilizando un argumento de las Escrituras. Hermano, si tú no te defiendes con la palabra, nunca vas a solucionar algo en el Señor. Cualquier conflicto tiene que estar la palabra de Dios. Aleluya. Jesús se defendió en el desierto con la palabra. Jesús usó la palabra para hacer milagros. Jesús usó la palabra para hablar con los judíos. Jesús usó la palabra para decir quién era. Jesús usó la palabra para decir qué es lo que iba a pasar. Jesús usó la palabra para reconocer la falsedad de los hombres. Aleluya. Santo es el Señor. No está escrito en vuestra ley, le dice. Yo dije, dioses soy. Los jueces del Salmo 82 fueron llamados dioses. Y los salmos pertenecen al Antiguo Testamento, que era la ley en ese tiempo. Entonces, porque en su oficio determinaba el destino de otros hombres. Eran jueces, dioses. Aleluya. Además, en Éxodo 21:6, por favor, hija. Éxodo 21:6. Santo es el Señor. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar justo a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Éxodo 22:8-9. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. 9. Entonces, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenarán, pagará el doble a su prójimo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios, hermano? Va a juzgar, va a ser un juez. Y le dio la posibilidad al hombre de hacerse Dios, ¿cierto? Juzgando las faltas, los errores del pueblo. Aleluya. Entonces el Señor les dijo, bueno, juzguen ustedes, pero juzguen con justo juicio. Aleluya. ¿Acaso nosotros en nuestra casa no somos jueces de repente? ¿Acaso no hay una persona en la casa nuestra que dice, no vas a ir? ¿Acaso en algún momento usted en su casa ha dicho, no quiero esto?
¿Y por qué? Por esto, por esto, por esto, y usted juzga. Aleluya. Entonces ellos estaban juzgando, estaban siendo jueces delante del juez de los jueces. Santo es el Señor. Que Dios nos ayude. Jesús, el Señor, que es la palabra, y le dice ley, aquí está en su aceptación más amplia. Todo el Antiguo Testamento, como lo indica Juan en el capítulo 7, 34 y 15, 25. Mire, ponga Juan 7, 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy estaré con vosotros, y no podréis venir. 15, 25 ahora. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ellos tenían derecho a ser designados, así que pues representaban de manera imperfecta la voluntad divina en la medida en la que fueron llamados a administrar la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros tomamos la palabra para juzgar a Dios. Muchas veces nosotros usamos la palabra de Dios para poner juicio sobre otra persona. Aleluya. Santo es el Señor. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, le dice Jesús. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, Jesús razonó, si Dios les dio este título, dioses, a estos jueces injustos, debido a su oficio, ¿por qué consideran blasfemia que yo me llame a mí mismo Hijo de Dios? A la luz de mi testimonio y de las mismas obras. O sea, lo que estaba diciendo Jesús era verdad, pero ellos estaban sumidos en su religiosidad. Ellos tenían la ley, hermano, para beneficio de ellos. Tú no puedes tomar la palabra para beneficio personal. No. Aleluya. El argumento es del mayor al menor. Si en algún sentido ellos podían ser llamados dioses, ¿cuánto más apropiadamente Jesús? ¿Cuánto más el Señor? Por eso el Señor muchas veces decía: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice. Pero estamos bloqueados, estamos saturados de cosas humanas, de pensamientos vanos, estamos llenos de vanidad. Eso es lo que dijo Salomón, que toda la vida es vanidad, todo es vanidad, o sea, todo es vano, todo está con límites, todo se terminará, todo pasará. Aleluya. Entonces no podemos vivir así. Jesús no tomó la expresión Dios soy, el Salmo 82, y la aplicó a toda la humanidad y a todos los creyentes. Él usó de dioses en el Salmo 82. Era una metáfora. Jesús habló de una metáfora para exponer tanto la ignorancia como la inconsistencia de los acusadores. Jesús, el dueño y señor de la sabiduría, la inteligencia, usaba los mismos argumentos de ellos para confrontarlos. Estás diciendo esto, yo te digo esto, a ver, compáralo. Y como no tenían argumento, imagínense. Aleluya. El objetivo más profundo de este argumento es mostrarle que la idea de hombre y Dios
siendo uno, no era ajena a su espíritu del Antiguo Testamento, sino que se establecen ahí tipos y sombras de Él, el verdadero Dios hombre. Ellos no podían entender lo que dijo Moisés. Nunca entendieron que la gloria postrera será mayor que la primera, refiriéndose a Cristo. Aleluya. Cuando bajó Moisés del monte, bajó de las alturas y se tapó su rostro porque el rostro resplandecía, pero ese resplandor se fue apagando poco a poco, porque eso tenía que terminar. Por eso dice que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera era Cristo. La gloria postrera era eterna. La gloria postrera no se iba a disipar, no era como una neblina. Aleluya. Santo es el Señor. Esto es poderoso, hermano. La escritura no puede ser quebrantada. Mire lo que dice aquí. La escritura no puede ser levantada. Esto es una regla general para toda la escritura. Pero Jesús la aplicó aquí en un pasaje bastante oscuro, donde el punto esencial yacía en una palabra que Dios utilizó para referirse a los jueces humanos. Es una demostración notable de que las palabras específicas de la escritura son inspiradas, no solo temas e ideas generales. Son inspiradas, hermano, no son temas y cosas generales que es como un libro de historia. Es inspirada. ¿Cómo puede un hombre, después de 4000 años, hablar de algo que nunca estuvo? ¿Cómo? Miren el nivel espiritual que Jesús tenía. ¿Acaso no está en tu ley lo que yo dije? ¿Cómo? A ver, explíqueme eso, pastor. No tiene explicación. ¿Pero en qué momento lo dijiste? Porque la ley era Cristo. Los mandamientos era Cristo. Era el verbo, era la palabra que estaba con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. Aleluya. Santo y poderoso. Entonces él estaba ahí, él sabía lo que estaba hablando porque se los dijo. Él habló con Adán, él habló con Eva, él habló con Abraham, habló con Jacob, habló con Isaac, habló con Noé, habló con Job. El Cristo que estaba hablando ahí con esta gente viene desde el principio de todas las cosas hablando con la humanidad. Aleluya. Y sigue hablando con nosotros. Santo es el Señor. Pero nosotros seguimos con el corazón cerrado muchas veces. Muchas veces cerramos el corazón y ponemos nuestro raciocinio tratando de derribar la palabra, hermano, cuando debiéramos de profundizar en ella. Cuando debiéramos de, miren, ni siquiera hemos pasado la segunda capa del grosor de la palabra. Aleluya. Y decir la segunda etapa o capa es mucho, hermano, porque a lo mejor todavía estamos en la primera escarbando. Santo es el Señor. Significa que la escritura no puede ser vaciada de su fuerza, demostrando que es errónea. Cuando usted y yo usamos argumentos para salir de la palabra que el Señor nos lanzó, escúcheme bien. Cuando usted dice en su casa o donde esté, no, lo que dijo el pastor no es así, porque aquí la palabra a mí me dice esto, usted está tratando de quebrantar la palabra del Señor. Aleluya.
Usted le está diciendo a Dios: lo que me dijiste en el culto no es verdad. Aleluya. Santo es el Señor. Hermanos, muchas veces nosotros no medimos las circunstancias que puedan venir. Y por eso estamos vacíos, estamos secos, sin visión, sin revelación, porque estamos peleando contra la palabra de Dios. Aleluya. La Escritura no puede ser anulada ni invalidada. Marcos 7:13. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Se da cuenta cuántas veces hemos invalidado la palabra de Dios con argumentos humanos, con pensamientos humanos, sin poder discernir lo que el Señor me dijo? ¿Por qué? Porque no nos gustó lo que nos dijo el pastor, no estoy de acuerdo con lo que me dijo el pastor. En vez de orar y decir: Señor, ayúdame a entender en qué puedo cambiar, qué tengo que hacer. Aleluya. Y si esa palabra no es para ti, Dios te va a decir: no es para ti. Aleluya. La Escritura no puede ser invalidada, no puede ser dejada de lado cuando su enseñanza no es conveniente. No me conviene esto, yo lo dejo de lado. Porque lo que está escrito permanece escrito. Lo que está escrito, escrito está, dijo el Señor. Y lo confirmaron los mismos romanos. ¿Por qué le pusiste el letrero Rey de los Judíos? Lo que está escrito, escrito está, cállense. Porque no se puede quebrantar. No se puede jugar buscando argumentos para decir: no, el Señor está a favor mío. No, el Señor no está a mi favor. No. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermanos, a comprender y entender al que el Padre santificó y envió al mundo. Esta es una manera maravillosa de Jesús de hablar de sí mismo. Es aquel a quien el Padre santificó, aquel a quien el Padre envió al mundo. Los jueces, al igual que los legisladores y profetas de la antigua dispensación, como se señala en el versículo 35, eran aquellos a quienes vino la palabra de Dios mientras el mismo Jesús fue enviado por Dios. La misma palabra de Dios hecha carne, porque dice en principio el libro de Juan: y el Verbo se hizo carne. Aleluya. Para que conozcáis y creáis, dice Jesús. El primero de esto es el acto de presentación, el último es el estado permanente del conocimiento del que se habla. Primero conocer, y después creo. No puedes creer sin conocer. Aleluya. Cuidado con eso. No, es que crea, hermano, crea, pero no conoce en qué cree. Muchos pastores hemos cometido ese error, hermano, de meterle fe a la gente sin saber quién es el autor de la fe. Aleluya. Y que la fe no es algo que se compra en la esquina o que está en los supermercados. La fe es Cristo. Entonces tenemos que creer en lo que Dios y conocer. A ver, ¿por qué yo tengo que conocer a Cristo? Porque Él dijo: el que permanece en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Entonces yo tengo que conocer para poder permanecer en Él. Yo tengo que conocerlo para poder estar a su lado. Yo tengo que conocerlo para amarlo como Él me ama. Aleluya. Si no lo conozco, mi fe es vana. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Es una fe popular, una fe mental que no sirve para salvación, hermano. La fe popular, la fe mental no sirve para salvación. Aleluya. Procuraron otra vez apedrearlo, pero él se escapó de sus manos. Una vez más, los enemigos de Jesús fueron incapaces de llevar a cabo su violento plan contra Jesús. Es imposible. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Jesús no permaneció en Jerusalén, entró entre los hostiles líderes religiosos. No quiso permanecer ahí, sabiendo que se quedaba poco tiempo, pero aún no era el momento de su arresto y crucifixión. Jesús se fue al otro lado del Jordán, esperando el tiempo de Dios, no el tiempo de los hombres. Y si Dios esperó el tiempo, nosotros también tenemos que esperar el tiempo. Tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios. En el lugar donde uno pensaría que sería bienvenido, los hombres intentaron apedrearlo. Se supone que, hermano, cuando Cristo visita la iglesia, es un gozo de toda la iglesia, pero no toda la iglesia se goza de que Cristo visite la iglesia. Porque si te ven llorar, tiene problemas. Si te ven cantar con gozo, no, este tiene problemas también. Miren, le ponen mucho color, como dicen los jóvenes. Aleluya. La presencia de Dios es muy distinta a lo que nosotros pensamos. Siempre se armaba para encontrarse conmigo, primero encontrándose con Dios. Por eso se retiró al otro lado del Jordán. No estaba huyendo, se estaba preparando para la prueba final. Aleluya. Él no buscaba gente. Ay, pastor, no. Él buscaba la voluntad del Padre. Él buscaba la voluntad del Padre. Si él hubiese querido gente, hermano, no deja que se vayan después de haber comido 5,000 personas. Cuando multiplicó los panes y los peces, le dice: por favor, no se vayan, no me dejen solo. Se volvió a los apóstoles y dijo: ustedes también se quieren ir, váyanse. Porque él no buscaba gente, él buscaba la gloria de Dios, él buscaba la voluntad de Dios. Y nosotros seguimos buscando cosas en el mundo cuando lo que tenemos que buscar es la manifestación del Espíritu Santo para salvación. Aleluya. Santo es el Señor. A Él sea toda la gloria. Juan habló la verdad y ninguna señal hizo. Es interesante, es significativo que a pesar de lo sorprendente que fue el ministerio de Juan el Bautista, es popularmente conocido que no realizaba milagros. Sin embargo, todo lo que dijo sobre él, sobre Jesús, era verdad. A lo mejor tú no puedes hacer milagros, a lo mejor aquí no van a haber milagros, pero vamos a hablar del Cristo verdadero, vamos a hablar de la verdad, vamos a hablar de aquel que edifica, vamos a hablar de aquel que libera. Aleluya. Porque nosotros no andamos por vista, hermano, andamos por fe. Todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Qué dijo Juan? Esto nos muestra algo sobre el lugar de los milagros de la vida cristiana normal. Juan no hizo ningún milagro, pero tenía un gran carácter. Juan no hizo ningún milagro, pero tenía una tarea especial que hacer. Juan no hizo ningún milagro, pero tuvo una influencia profunda y duradera. Juan no hizo ningún milagro, pero se ganó el más grande elogio de parte de Jesús. Un aplauso al Señor. ¿Son importantes los milagros? A veces no. A veces es venir a hacer un trabajo y con ese trabajo que Dios se manifieste en tu vida y te reconozca en el cielo. Nunca más se levantará profeta
como Juan el Bautista. Aleluya. Qué hermoso sería. Nunca más se levantará un pastor como el José de Lucar. Oh, qué hermoso sería. Aleluya. Pero estoy muy lejos de ser Juan el Bautista. Somos muy dados a pensar que solo se da servicio especial a personas muy especiales, que las grandes tareas no son para las personas comunes, sino para hombres con dones sorprendentes, con voluntad de obedecer, con capacidad de negarse. Para eso son los escogidos, que se nieguen a las tentaciones, que se nieguen a los deseos, que se nieguen al dominio del sistema del mundo. Juan se negó a eso, porque tenía un propósito. Juan no era solamente uno que bautizaba, hermano. Era diseñado por Dios como el sumo sacerdote que iba a ungir, a bautizar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por ese bautismo entraría como sumo sacerdote a la gloria del Padre. Alabado sea el Rey de Gloria. Entonces no podemos mirar las cosas así como nosotros las vemos, porque los planes de Dios son distintos a los nuestros. Vemos a un Juan prepotente, a un Juan que atacaba, a un Juan que era valiente, pero que su corazón, su identidad era la de Dios. Aleluya. Un hombre que nació de una mujer estéril venía con un corazón distinto. Porque Juan vino en el Espíritu de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Al escuchar esto, muchos vinieron a Él y muchos creyeron en Él. Al otro lado del Jordán, Jesús aún enfrentaba gran oposición de parte de los líderes religiosos de Jerusalén, y su más grande acto de oposición estaba por comenzar. Aún así, muchas personas venían a Jesús. La obra de Dios continuaba a pesar de la oposición de los religiosos. ¿Por qué creía la gente? Por la palabra que escuchaban. Ahí lo dice. Cuando los convenció, escúcheme bien, cuando los convenció por milagros, cuando los convenció por lo que dijo. Aleluya. Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo es verdad. Todo lo que dijo de este es verdad. Aleluya. Y hoy día fascinados nosotros que si no hay lengua, si no hay milagro, Cristo no está ahí. No nos engañemos. No nos engañemos. Cristo va a estar donde Él sea reconocido y se hable de Él. Aleluya. Donde el centro de la palabra sea Él. Ahí va a estar Cristo. El Señor nos ayude a entender que tenemos que creer por la palabra y por la palabra de Dios. Sacar esa religiosidad, esos pensamientos negativos y decir, ¿qué puedo ganar o qué puedo perder? Si sigo peleando con Dios, no voy a perder. Porque lo único que vas a conseguir, o que yo voy a conseguir, que Dios te bote del caballo. Y pueda que el Señor nos diga, José, José, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosa contra Dios. Aleluya. El aguijón es una punta, hermano. Y dar cosas contra el aguijón es pegarle a esa punta y enterrártela en tu propia mano. Si tú piensas que esa punta la vas a desgastar pegándole con tu mano, es imposible. Dura cosa, porque te vas a hacer daño, vas a perder la mano y el aguijón va a seguir igual.
Dura cosa es la cosa contra el aguijón. El aguijón es Cristo. Dura cosa es pelear contra Cristo. Dura cosa es llevarle la contraria a la palabra. Dura cosa es ponerse en contra y protegerse con nuestro pensamiento de la palabra del Señor. Amén. Él es nuestra fuente, Él es nuestra verdad, Él es nuestro sustentador. Si obedecemos, hacemos su voluntad, Él nos levantará, Él nos guardará y nos llevará al cielo. Amén. Dios les bendiga. Póngase de pie para mí. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, oro Dios, para que tu amor y tu misericordia nos inunden, que podamos tener paz en medio de la tormenta, para que podamos estar firmes contra toda acechanza del enemigo. Quita de nosotros toda oscuridad de nuestra mente, quita de nosotros toda religiosidad y permítenos escuchar y ver tu grandeza, tu poder, tu gracia. La gracia es visible, Señor. La gracia es visible, porque tú no eres invisible. Todo lo que tú das es visible. Por eso oramos para que lo que tú nos has dado, como gracia, como favor, sea visible. Porque queremos creer, papá. Queremos conocerte. Queremos saber más de ti. Queremos conocer tu corazón. Ayúdanos a entender. Ayúdanos. A lo mejor no lo vamos a lograr entrar en las profundidades de tu río, pero que lo que tú nos das sirva para obedecer y caminar obedeciendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.